Dios hermanos, que la paz del Señor sea con todos vosotros en esta mañana. Gracias al Señor, mis hermanos, por encontrarme en este lugar. Con muchos hermanos juntos, como en el día de Pentecostés, cuando bajara el Espíritu Santo al colegio apostólico. Gracias al Señor por la libertad de culto que tenemos. Sin impedimento, podemos estar hoy invitados por el Señor a los 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta primera del año. Ahora nos encontramos en la segunda, que es Pentecostés. Y así siguen viniendo, hermanos, las fiestas del Señor. La Iglesia, gracias al Señor por este conocimiento, sigue el Evangelio eterno que anunciaba el ángel. Como Dios evangelizó a Abraham. Todos quieren ser hijos de Abraham. Si queremos ser hijos de Abraham, tenemos que hacer las cosas que Abraham hacía. Dice en Gálatas 6 que el Señor de antemano evangelizó a Abraham. ¿Cómo lo evangelizó? 26:5 del Génesis. Oyó Abraham mi voz, guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Todas las iglesias predican y se dicen ser hijos de Abraham. Esto es, mis hermanos, el Evangelio eterno. Hoy estamos celebrando el cumpleaños de la Santa Ley del Señor. Cuando esa ley anoche que se dio y que el Señor la escribió con su dedo. En la Santa Ley del Señor está lo que le gusta al Señor y lo que no le gusta. ¿Qué hace, hermanos, el hermano? ¿Qué hace el devocional los sábados? Lee la Santa Ley del Señor. ¿Qué hace con la iglesia? Lo hace mirar en ese espejo espiritual. Como dijo el apóstol Santiago, la ley, vuestro espejo. Se ha querido sacar, pero el Señor no ha permitido. Nadie hay sobre esta santa ley del Señor. La ley es santa y es justa y es buena. 7:12 de Romano. Y es espiritual, dice el verso 14. Es mucho mejor que yo. Queridos hermanos, quiero leer solamente una parte que se refiere a esta fiesta, porque anoche nuestro hermano le daba lectura a los versos.
lo sé de memoria, hermanos, pero lo vamos a leer. 24 de Lucas. Yo siempre leía el verso 44 para abajo, pero vamos a leer de más arriba. Yo lo hacía de memoria. Vamos a leer del verso 36. Jesús aparece a sus discípulos. ¡Qué grande! Fíjese que el Señor Jesús, después de su resurrección, fue al cielo, volvió y habló con sus discípulos. ¡Qué grande! Los discípulos, los apóstoles, hermanos, escuchar. ¡Qué maravilla! La propia voz del Maestro. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Tienen vosotros corazón? ¿Vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque el espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Y cómo veis que yo tengo? Diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Y entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que yo hacía siempre de memoria: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. No entendían los apóstoles. Por eso Pedro le negó al Señor, porque no entendían. Y ahí dice que les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Estados Unidos, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. La oferta, hermanos, fue para los apóstoles. Allí en el aposento alto había más de 500 hermanos juntos. Estaba la iglesia. Pero Pedro define, cuando viene el viento recio en el capítulo 2 de los Hechos, decían ellos, ¿no es cierto?, que estaban borrachos, que estaban ebrios. Y Pedro se puso en pie con los 11 y le dice, estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, sino que para que se cumplía lo que había dicho el profeta Joel. Mis hermanos, yo ahora, ya sé que no sé cuánto me queda de vida. El hermano hacía el tema anoche. Yo quisiera profetizar, mis hermanos, de este pueblo de Israel, que lo ignora el mundo religioso. Y esto, mis hermanos, es un misterio, un secreto sagrado, dice la mejor versión católica de Félix Torres Amat. Dice Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no se haya cerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y después todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Este es el plan del Señor, hermanos. Su lindo pueblo de Israel, endurecido por causa de nosotros. Esperando la plenitud de los gentiles. Y por eso, hermanos, hoy está en plena vigencia, y hace más de 2000 años, que Israel fue esparcido el año 70 por las naciones. Profecía del Señor Jesús, 21-24 de Lucas. Dice que caerán a filo de espada y van a ser llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén iba a ser olvidada de la gente, o de los gentiles, o de las naciones, hasta que el tiempo de las naciones o de los gentiles se cumpla. Así está Jerusalén. Después el profeta Joel, capítulo 3, versículo 17, dice, y después Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Esto se viene, queridos hermanos, ¿y quién habla esto? Israel, pueblo del Señor, dice Crónicas 17, primera Crónicas 17, 22, que Dios escogió a Israel por pueblo suyo para siempre. Y Él vino a ser su Dios.
Deuteronomio, capítulo 7, verso 6. Tú eres pueblo santo, le dice a Israel Dios. Y Dios lo escogió, no porque eran los más insignificantes, ni porque eran los más, sino porque quiso guardar el juramento que juró a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y porque Jehová los amó. Dios tiene su pueblo, mis hermanos. Y por eso nosotros pertenecimos a Él. Este fue el plan del Señor. De los dos pueblos, hacer uno. Aquí, en la revelación de Dios al hombre, no autorizaba a ningún hombre para que funde una iglesia. Todos los nombres de las iglesias caen en la nuestra. Somos los verdaderos bautistas porque hacemos el bautismo de Juan. Somos adventistas porque predicamos que Cristo viene. Somos los verdaderos pentecostales porque guardamos el día de Pentecostés en su fecha. Un día en el año, no todos los meses. Y así sucesivamente, todos los nombres de las iglesias caen acá. Y ahora nosotros, decía el hermano Claudio, advertía a la iglesia, ¿cómo los vamos a llamar? ¿Cómo se llamaban las ramas que se quebraron? Es la comparación de la buena oliva. Y que nosotros estamos ingeridos en lugar de ellos. Y no tenemos que ser celos, sino antes temer. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos los va a perdonar a nosotros, dice su palabra. Y con esto es fácil pasarse de largo y condenar a Israel. El Señor no lo perdonó porque lo tiene castigado, hermano, pero no desechado. Romanos 11, ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Lo saltamos al versículo 11. Ha tropezado Israel para que cayese. En ninguna manera, dice, más por el tropiezo de ellos vino la salud o la salvación a las naciones. Mis hermanos, y por eso Dios le puso, o sea, leía el hermano Sea anoche, el antiguo pacto y no lo hizo con la casa de Israel. Nunca ha pactado con otro pueblo. Y ahí estamos nosotros. Lo dice Jeremías 31:31 y Hebreo 8:8 dice lo mismo, que le va la ley en los corazones y en el alma de ellos lo va a escribir. Y él le va a hacer por Dios y ellos le van a hacer por pueblo. Mis hermanos, y por eso Dios le puso una prueba, fíjese, a los sabios terrenos. 31:35 de Jeremías. Si los hombres podían medir arriba de los cielos, buscar abajo el fundamento de la tierra, apartar mi concierto del día y de la noche, de la luna y de las estrellas, entonces Dios iba a desechar a Israel para que no fuera su pueblo delante de él todos los días. ¿Qué dicen los sabios? En la escuela lo enseñaban. La tierra sujeta a un eje imaginario.
Y qué cambio grande que va a haber, hermano. Por eso yo quiero profetizar en esta mañana, este día de Pentecostés. Tiene que verse el milagro más grande en el mundo, en las naciones. Cuando el Señor le quite el corazón de piedra a su pueblo y le ponga el corazón de carne. Y no va a ser como ahora. Va a volver como la iglesia primitiva cuando se convertían 3.000 y 5.000 en un día. Ellos iban con los milagros y con los prodigios. Dios le dio el poder a los apóstoles y a nosotros nos dio el don en el bautismo para que obedezcamos. Y por eso nos cuesta tanto ganar a alguien. Y va a volver ese tiempo cuando Israel crea en el Señor Jesús. Dice Isaías 30:26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol como la luz de 7 días, cuando el Señor suelte la quebradura de su pueblo. Mis hermanos, quisiera invitar a Rubén con Carlos que pasen a cantar para adornar esto, la alabanza Israel, levanta tu bandera. Mis hermanos, tenemos que ver este milagro grande que hace el Señor. Y no va a ser como nosotros que llevamos apenas. Después se van a convertir naciones enteras. Mis hermanos. Hola, no sé si la mamita puede pasar, era un deseo que teníamos de compartir esta alabanza, hermanos. Tu bandera, porque eres patria, también eres nación. Resplandece y serás como la aurora, donde miran los que buscan al Señor. La promesa de Abraham está contigo, porque nunca tu simiente abandonó. Las naciones benditas en tu nombre, pues hoy día en nosotros se cumplió.
por pecar contra Jehová tu Dios bendito, despojado de tu patria hoy te ve, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios. Como dice el profeta Zacarías, como a semilla en el mundo te sembró, pero siempre tendrás en tu memoria esa tierra que Dios te prometió. Madres que lloran a sus hijos en los muros de la Jerusalén. Solo hay gozo, hay fe, hay esperanza, esperando la promesa de su Dios. Por pecar contra Jehová tu Dios bendito, despojado de tu patria hoy te ve, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios. Profetas, otra vez vuelve a brillar el sol. En tus muros, testigos siempre mudos del llanto de los hijos de Israel. Las naciones ya van desfalleciendo, es Jehová que castiga sin perdón por la sangre inocente de sus hijos, holocausto de este mundo pecador. Por pecar contra Jehová tu Dios bendito, despojado de tu patria hoy te ves, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios, y errante y esparcidos por el mundo, te olvidaste de las leyes de tu Dios. Que el Señor reciba esta linda alabanza y nos bendiga. Mis hermanos, dice Oseas 3:4, muchos días estarán los hijos de Israel sin efod, sin terapín, sin sacrificio. Después volverán los hijos de Israel, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. 9:11 de Amós. Después de esto dice, restauraré la habitación de David caída y la volveré a levantar, como en el tiempo pasado, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones sobre las cuales he llamado mi nombre. Dice el Señor que hace esto. Yo pienso, hermanos, fíjese que el mundo está dividido, las naciones.
sabemos qué nación está contra Israel. Sabemos qué nación está a favor. Y por eso vamos a leer aquí en Isaías 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Y acontecerá que lo posee de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Fíjese que Israel, hermanos, los nazis lo iban a terminar, como ahora yo vi en la televisión, no es cierto, el terrorismo. Levantaban sus armas, desaparecer a Israel. Y los nazis pensaron acabarlo. 6 millones fue el holocausto. Y yo siempre predicaba y decía al poquito tiempo, Israel se hace nación. De repente salió en la televisión a los 3 años. Se hizo nación Israel y vimos la guerra de los 6 días, la milagrosa guerra de los 6 días. Que las naciones se olvidan. Si las naciones no se olvidaran de esa guerra, nadie enfrentaría a Israel. El león de la tribu de Judá. Se viene, hermanos, el periodo de paz de Israel. ¿Quién predica esto? Israel dice que tiene que ser cabeza de monte y más alto que los collados. Y van a correr a él toda la gente. ¿Quién dice esto? Un secreto del Señor que solamente la iglesia israelita del Nuevo Pacto la predica. Vamos a ir a Sofonías, hermanos, 3:13. ¿Cómo va a ser Israel después? Hoy puede mentir, ¿no es cierto? El resto de Israel no hará iniquidad, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni habrá en ellos lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán,
y no habrá quien los espante. A eso tiene que llegar Israel. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debilita en tus manos. Jehová en medio de ti, Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre él con alegría, callará de amores, se regocijará sobre él con cánticos. Reunirá a los fastidiados por causa del largo tiempo, cuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí en aquel tiempo apremiaré a todos los opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por nombre en la tierra, y en aquel tiempo os haré, y en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levantare vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. A esto, hermanos, tiene que llegar a Israel. Sin comparación. No va a haber en ellos lengua engañosa, ni va a hablar mentira a Israel cuando se convierta. Ahora vamos a ir, hermanos, cuando el Señor les cambia el corazón. Ezequiel 36, 24. Y os tornaré de las naciones, y os recogeré de las tierras, y os haré y os traeré a vuestro país. Todavía quedan muchos judíos esparcidos, hermanos. Pero el Señor los va a recoger. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpios de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Yo os daré corazón nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y quitaré el corazón de carne. El corazón carne y el corazón de piedra, y haré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, en mis preceptos, y los pongáis por obra. Y habitaréis la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis
por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí hay una certeza, hermanos de la iglesia. Cuando se convierta a Israel, va a quedar como la iglesia. El Señor le va a cambiar el corazón para que ande en sus mandamientos, para que guarde sus estatutos. Hoy no lo hace. Hoy lo da el calendario, con los feriados, el sábado de la fiesta, pero ellos no lo hacen. Pero cuando llegue este tiempo, mis hermanos, entonces sí, va a obedecer a Israel, y mejor que nosotros. Y dice que llegamos al capítulo 37, en la visión de los huesos secos. Se le va a alargar mucho para leerlo, pero dice que Dios le mostró un campo lleno de huesos, secos en gran manera. Y le preguntó el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces dice que vino un ruido grande, un estruendo, y se juntó cada hueso a su hueso. Y subió nervio, y subieron carne, y subió piel. Así está Israel. ¿Qué le falta, hermanos? El Espíritu. Fíjese que el Señor, cuando le pone la prueba, el Señor, si podían venir arriba a los cielos y buscar fundamentalmente la tierra. Y no pudo la ciencia, ¿no es cierto? Los esperó hasta el 1948, el 14 de mayo. Se hizo nación Israel. Y nunca más va a ser arreado. ¿A dónde vemos nosotros el poder de Dios? Allí, en el Medio Oriente. Mis hermanos, y dice que los huesos secos se pusieron sobre sus pies, y esa es toda la casa de Israel. Abriré vuestros sepulcros, dice pueblo mío, y va a traer. Este milagro grande, hermanos, nunca visto. Entonces no va a ser malo ver televisión, ¿vio? El sábado. Por eso Israel, con toda la tecnología, va a ganar naciones. Por eso la luz es la luz de la luna como la luz del sol. Y después tenemos Apocalipsis 10, 9. Dice que le mostró un librito el ángel y le dijo que lo comiera. Fue dulce en su boca, pero amargo en su vientre. Primero le gustó, ¿no es cierto? Se alegró Israel cuando crean en el Señor. Y cuando se dan cuenta que ellos entregaron al Hijo de Dios, al autor de la vida, a los romanos, para que lo mataran. Esa va a ser la amargura de Israel y van a hacer gran llanto. Como quien dice, te aflige sobre el primogénito, como Arimón en el valle de Megido. Y van a lamentar todos los linajes, las tribus de Israel. Van a hacer un gran llanto cuando se den cuenta que sus antepasados entregaron al autor de la vida. Queridos hermanos, que el Señor bendiga los corazones de los oyentes y su palabra, que es bendición, que morando en cada uno de vosotros. Muchas gracias, hermano.